Muy buenas noches, que Dios los bendiga. No sé, parece que está un poco bajo el micrófono porque no me escucharon. A ver, voy. Buenas noches, que Dios los bendiga. A no ser que no quieran ser bendecidos, es una decisión de ustedes. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos? Perdón, que esto se manifestó, un espíritu cibernético. Un espíritu de Robocop, un espíritu de... Los Decepticons se han metido acá. Ok, mucha tele, ¿no? Ok, queridos, ¿por qué es tan importante la proclamación? Porque a veces se transforma en una rutina, ¿no? Se transforma en una cosa así como bien religiosa. ¿Cuántos tienen Dios? Dicen, amén. Dale un grito de júbilo. Unos gritos de júbilo, pero que con ese júbilo no necesita depresión. ¿Ya? ¿Quién vive? Dicen en alguna iglesia. Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Y algunos le van añadiendo más cositas, ¿no? Y claro, exacto, ese tipo de cosas dentro de la iglesia se transforman en una cosa que es tan rutinaria, que cuando tú escuchas la verdad, no la escuchas. Por ejemplo, tú estás aquí adentro y estás tan acostumbrado a escuchar tantas palabras religiosas que no escuchas. Por ejemplo, yo miro tu cara y veo que hay gente que no me está escuchando. Porque de acá se ve todo. Todingo. Sé dónde está tu mente. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque las palabras religiosas ya se transforman en algo común para nuestras vidas. Por ejemplo, ¿cuántos tienen un Dios poderoso? Y todo el mundo dice amén. Pero no vemos el poder de Dios. ¿Por qué? Porque tratamos la proclamación como un evento mero ritualístico y no consideramos, no pensamos ya en que realmente las palabras tienen que tener una significación en nuestra vida y tienen que ser insertas en nuestra vida. Por ejemplo, cuando nosotros nos saludamos y decimos que Dios te bendiga, ¿ya? La palabra bendición es súper importante. ¿Por qué es tan importante la palabra bendición? Suena bonito, ¿ya? Pero a la vez quieres sembrar algo en tu vida que está relacionado a la fe. La palabra bendición quiere decir destinado para ser próspero. Imagínate, ¿ya? No solamente bendición quiere decir destinado para ser próspero, sino que también quiere decir hablar bien de. Siempre cuando una persona habla sobre de bendición, siempre estará destinada a la prosperidad. Siempre estará destinado al bienestar de una persona. Pero cuando la persona no oye o no entiende, la palabra queda en un estado de ignorancia. O la palabra queda en un estado religioso. Personas, por ejemplo, que se criaron dentro del Evangelio, un ejemplo, ya que se rodearon de todos los tipos de problemas por haber que hay dentro de una iglesia, cosa que quizás no te pasó nunca, ya, de pronto tú empiezas a escuchar esas palabras y esas palabras, en vez de saberte buenas, te empiezan a saber malas, pésimas, religiosas. Y sobre todo cuando la realidad, por ejemplo, congregacional o la realidad de la vida cristiana no refleja lo que realmente la palabra debiera significar. Te voy a confesar, uno de los grupos de personas que para mí me es más difícil de ministrar, ¿sabes quiénes son? No son los que vienen del mundo y se convierten. Las personas más difíciles de ministrar son las personas que se han criado en la iglesia. Hijos de pastores, ¿ya? Hijos de misioneros, personas que han estado rodeadas de un ambiente de iglesia. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que escuchen una palabra para ellos, yo ya lo sé. Yo ya sé a dónde quiero llegar. Y lo otro es que a veces les produce tanta condenación, ya, porque dicen, escuchan la palabra pecado y ellos saben todo lo que es pecado. 5 características del pecado. Cuidadito tus ojitos lo que ven.
¿Me explico? Entonces, cuando uno empieza a proclamar algunas cosas es sumamente importante. Algunas de ustedes, por ejemplo, yo no los veo cantar. Ajá. Si sabemos que no se sabe la canción, por eso les ponemos la canción ahí, no es para que se vea bonito el muro. ¿Y por qué es tan importante cantar? ¿Ya? Porque no es que te vamos a escuchar, uy, qué bonito que canta. No, capaz que está media alejadita del tono. Pero ¿por qué es tan importante? Porque es una proclamación. Por ejemplo, cuando recién decíamos santo, 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 ¿cierto? La creación hoy canta. ¿Quién era, quién es y quién será? Y tu mente se proyecta una realidad. Tú obligas a tus pensamientos a pensar en Dios. Eso no es natural. No es que, tengo que venir a la iglesia y algo me tiene que pasar para concentrarme. No. Uno tiene que decirle a la mente, oye mente, mente, concéntrate, canta. Lengua, muévete. Labios, abre tu boca ahora, ya, muévela. No es una cuestión que dice, sí, Dios está aquí. No, tú tienes que tomar la decisión y decir, ok, voy a empezar a cantar. Nadie va a venir a cantar por ti. Ahora, si quieren, canto yo. Pero se lo advierto, no va a sonar bien. La proclamación es sumamente importante. Proclamar la sangre de Cristo, proclamar la bienaventuranza, declarar que Dios está contigo. No es suficiente con que lo pienses. No es suficiente con que lo razones. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír la palabra del Señor. La mayoría de los salmos estaban escritos para ser hablados, para ser cantados, para ser proclamados. Una palabra griega, no quiero hablar del griego, no estamos en el contexto, pero una palabra griega es kerugma. Y esta palabra kerugma quiere decir proclamación. Proclamar quiere decir hablar en voz alta. Decir en voz alta. Cada vez que tú guardas silencio frente a la palabra del Señor, tú abres tu mundo interior a otras oportunidades. Conocí a un hombre que me dijo, Daniel, yo no necesito levantar mi voz ni mis manos para adorar a Dios porque yo lo adoro en el corazón. Ese hombre estuvo más de 10 años apartado del Señor. Y yo dije, yo no voy a seguir ese ejemplo. Yo la única manera que tengo para vencer mis malos pensamientos, aunque nunca haya tenido un mal pensamiento. ¡Ay, qué son! ¿No me creen? No me crean, si no es verdad. Ya, la única manera es proclamando, abriendo mis labios y yendo en contra de mis propios pensamientos. ¿Sabes por qué la depresión viene? ¿Sabes por qué las personas caen en depresión? Porque las personas le creen a sus pensamientos. Es sencillamente eso. Pero cuando tú hablas, el salmista le obligaba al alma y le decía, alma mía, bendice a Jehová. ¿En qué momento le decía al alma que bendijera? En el momento en que el alma no quería bendecirle. Yo llevo 20 y tantos años de vida cristiana y créame, hay días en los cuales yo me levanto sin ningún deseo de adorar a Dios, sin ningún deseo de servir al Señor. Y tengo que obligar a mi alma. Tengo que obligar a mi mente. No es un acto natural. No es que el Espíritu Santo va a venir y te va a contar un cuento para que seas feliz. No. Vos tenés que creer en el Espíritu Santo. Vos tenés que tomar autoridad y vos tenés que abrir tus labios. En todas partes te van a obligar a abrir los labios, a hablar. Bueno, pero eso no era la predicación que quería traer yo en esta noche. Era solo para que ustedes hablen la palabra del Señor. Esta mañana estábamos hablando sobre la fe. Y estábamos diciendo, ¿cierto?, cuán importante era para el hombre saber qué creer, en quién creer. Que la fe no es cuantitativa. No se trata de cantidad de fe, sino que se trata de calidad de fe. ¿Ya? Es muy importante saber en quién nosotros creemos. ¿Y qué es lo que creemos de Él? Jesucristo no es un mago, decíamos esta mañana. Jesús no es Gandalf, ¿ya? No lo es.
No es que va a aparecer acá, cierto, ya con los de la comarca, no. ¿Tá? Jesús no es mago. Jesús no es un ser, cierto, místico, como los brujos a veces tratan de enseñarte, porque mucha gente cree en Jesús, pero hay gente que cree en un Jesús místico, una cosa así como muy lejana a ti, muy extraña a ti. No, Jesús es una persona. Jesús fue un ser humano también. Jesús fue 100% hombre y también fue 100% Dios. Jesús caminó sobre esta tierra, dejó una enseñanza. Es sumamente importante para ser creyente saber qué es lo que enseña Jesús. Amén. Tú no puedes ser creyente en Jesús si no estás interesado en saber lo que enseña Jesús. Por ejemplo, no se puede ser creyente si tú no estás dispuesto a perdonar. Paz y su silencio. ¿Por qué no se puede ser creyente, no se puede decir que seas cristiano si no se está dispuesto a perdonar? Porque una ley básica de las enseñanzas de Jesús es el perdón. Así como yo he perdonado, ustedes deben perdonar, dice Jesús. Y si tú no perdonas, ¿ya? Si tú realmente no perdonas, yo no puedo perdonarte, dice el Señor. Y no es una cuestión mística, no es una cuestión religiosa. Señor, oh, perdón, no, estamos hablando de cosas concretas en tu vida, cosas prácticas. Allí es donde entra en acción la fe, sobre todo cuando una persona te ha causado mucho daño, mucho, pero mucho daño. Cuando una persona te ha causado mucho daño y de pronto Dios te dice tenés que perdonarlo, vos vas a tener que dar un paso de fe, creyendo que el perdón no es que va, ¿me entiendes?, a dejar por inocente al que te dañó. El perdón tiene como objetivo ayudarte a ti a ser libre, ¿me entiendes?, de la injusticia que has vivido. Y que Dios se encargue de él. Por eso el perdón es tan importante. Ahora, siempre el cristianismo es práctico. Siempre. ¿Me está escuchando? Siempre el cristianismo es práctico. Dios no es teoría, es práctica. Dios no es teoría, es práctica. Cuando tú vienes a Cristo, algo vas a tener que hacer. No es suficiente con vivir sentado en el banco de una iglesia. Tú no te vas a ir al cielo, en el temor del Señor te lo digo, sentado en el banco de una iglesia. El cristianismo involucra acción. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta noche. El cristianismo involucra el hacer. El hacer es sumamente importante. Y saber qué tienes que hacer es doblemente importante. Quiero que abras tu Biblia en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13. Si pudiéramos ponerle un título a este mensaje, y aquellos que están tomando nota, podríamos llamar a este mensaje un discipulado o un discípulo que produzca frutos. Un discípulo que produzca frutos. ¿Está? Una persona dentro de la iglesia que no produce frutos puede convertirse en un estorbo. ¿Ya? Una persona dentro de la iglesia que no produce frutos puede convertirse en un estorbo. Algunos están como asustaditos. No voy a dar palo hoy, así que sáquense los cascos. ¿Ya? Ok, leámoslo. Os rogamos, hermanos, es ese, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 13. ¿Lo encontraron? Acá adelante todavía lo están buscando. Está en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5,
versículos 2 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis, dice Reina Valera, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los que trabajan, no te olvides de esa palabra, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, esa palabra no gusta mucho, ¿verdad? Y que los tengáis en poca estima, ¿dice eso? En mucha estima, ¿ya? Y amor, ¿por causa de qué? De su obra, tened paz entre vosotros. Hay dos palabras que quiero destacar de estos dos versículos. Presta atención, ¿me estás escuchando? ¿Están atentos? Obliga tu mente a escuchar a este chileno para que no pierdas el tiempo aquí. La primera palabra es trabajo. Uy, trabajo. Algunos se ponen medio nerviosos, pero trabajo. Y la segunda palabra es obra, que tiene la misma connotación, trabajo y obra. Cuando yo me crié en la iglesia, era un grupo, tenía 4 años cuando comencé a ir a la iglesia. Me aprendí tantos versículos de memoria, me aprendí tantas canciones que hasta el día de hoy las recuerdo. Yo amo la escuela dominical. Me las aprendí de memoria. No sé cuántas reuniones, cultos yo fui. Perdí la cuenta. En aquella época los cultos eran martes, jueves y domingo. Pero el domingo en la mañana era la escuelita dominical. Y en la tarde era el culto. A veces había estudios bíblicos los viernes. Y cuando nosotros, los chicos, bueno, todavía me quedé chico, no teníamos con quién quedarnos, teníamos que ir y escuchar ya el estudio bíblico de los días viernes. ¿Tá? Y a veces la mamá no tenía dónde dejarnos y nos llevaba al grupo de señora. Y ahí uno andaba con un carrito, ¿cierto? Jugando, bueno, yo varón, no carrito. En aquel tiempo los niños todavía jugaban con carritos. Pero mira, no sé cuántas horas y horas habré estado dentro de una iglesia. En mi país existía esto que se llamaba los puntos de predicación. ¿Saben lo que es un punto de predicación? Es una especie de evangelismo en donde, ¿cierto?, los martes, los jueves y los domingos se salía a la calle. Pero era un ritual, salíamos de 2 en 2. O sea, salía un grupo, íbamos en filita. Imagínate en filita. Párate, mira. Aquí. Mira. Mirando para allá. Camina para allá, conmigo. Íbamos en filita, iban dos adelante, dos allá, dos acá, dos acá. Gracias por tu servicio, puede ser. Ya, íbamos caminando, ¿no? Íbamos por las calles de 2 en 2 y la gente gritaba versículos bíblicos. Y decía, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ya? Y de pronto parábamos en una esquina y nos ganábamos así todos en la esquina, y el que estaba a cargo del evangelismo ya se acercaba a una de las personas y le decía: que el Señor te bendiga. Eso era una clave evangélica, porque los evangélicos tenemos claves. Cuando decía que el Señor te bendiga, era porque él tenía que dar un paso delante de la fila y predicar. Y a veces nos ganábamos lugares donde no había nadie. ¿Sabes cuántas horas y horas y horas yo pasé en esos puntos de predicación? Sin embargo, cuando yo llegué a mi adolescencia, hace pocos años atrás, la primera oportunidad que yo tuve de apartarme de Dios lo hice. La primera oportunidad que tuve para apartarme de la iglesia lo hice. La primera oportunidad que tuve para dejar la iglesia lo hice. No quiero saber nada de la iglesia. Pasaron muchos años, y esto se lo digo a ustedes, queridas jovencitas. Pasaron muchos años
antes de lograr entender la importancia de la iglesia. Antes de lograr entender lo que realmente significaba el Evangelio. Antes de entender que la vida de iglesia no es una vida de iglesia, que tiene que ver con la existencia del ser humano, que tiene que ver con los valores de la humanidad, que tiene que ver con la trascendencia del ser humano, que la asistencia a una iglesia está íntimamente ligada a lo que es la vida y la muerte del hombre, que está ligada a la salvación y a la perdición, que está ligada a los propósitos y a la salud espiritual y a la salud emocional de la vida de una persona. Me tomó mucho tiempo poder comprender que la iglesia tenía un valor trascendental para la conducta de los hombres. Porque siempre vi la iglesia como un asunto religioso, ¿ya? Donde la gente va a buscar a Dios porque quizás se le perdió. Vamos a buscar al Señor, ¿ya? Y la gente llega a la iglesia a buscar al Señor. Se les perdió en la casa, no sé dónde, ¿ya? Me costó tiempo entender que no tenía nada que ver con eso. Que la existencia de la iglesia no tiene como propósito entretenerte hasta que Cristo venga. Porque esa era la sensación que me daba. O sea, vamos cantando hasta que baje el poder. Cantábamos antiguamente, ¿no? Vamos. Y era como que estábamos esperando, ¿no? Ya viene, ya viene. ¿Y te acuerdas? Aquella época era la venida del Señor. O sea, en cualquier momento con Gilla era, ¡oh, Cristo viene! Y nosotros estábamos como, en cualquier momento el Señor viene. Y no vino, no vino. Hasta ahora, que yo sepa, a no ser que todos nosotros nos hayamos quedado acá. Si el día miércoles regresan y vas entrando así, no ves a nadie ya al nivel, imagínate una persona todo desolado así. Es porque el Señor vino y nos quedamos. Mucha imaginación. Ahora, la palabra trabajo es sumamente importantísima. Trabajo involucra acción. Y toda persona que es llamada al reino de Dios es llamada a trabajar para el Señor. Había una canción antigua que decía: yo estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Toda persona que se hace cristiana necesita entender muy bien ¿para qué ha venido al cristianismo? Cuando una persona viene a Cristo, necesita saber cuán importante es que usted va a empezar a ocupar una nueva posición dentro de la sociedad. Usted va a tener un nuevo valor social. Usted va a tener un nuevo valor dentro de la comunidad. Y ese valor es proporcional al trabajo que Dios le da a usted. Y ese valor es proporcional al trabajo que Dios le da a usted. La vida cristiana involucra acción. Si no hay acción, caemos en una tradición. Me salió verso, sin mayor esfuerzo. ¿Está? Si no hay acción, caemos en la tradición. Y la tradición mata a las personas. Las tradiciones ahogan la vida de las personas. Los jóvenes, los adolescentes como nosotros, necesitamos acción, ¿cierto? Por último, que nos pongan una manga con agua para lanzar. Quemar un poco de energía. Un balón para ir corriendo detrás de él y agarrar a patada a los otros. Eso pasa en Chile, ¿no? Acá no. Pero necesitamos acción. Saber en qué hay que trabajar nos va a ayudar a entender que la iglesia es viva. La gente ora por avivamiento. Cuando tú ores por avivamiento, Dios te va a dar un trabajo. Cuando tú ores por avivamiento, Dios te va a dar un trabajo, una razón de ser, un objetivo para vivir en la vida.
Dios te va a poner amor por las personas. El cristianismo es trabajo. ¿Sabes cuál es la palabra? Voy a abrir mi corazón para que vean todas mis venas y arterias. ¿Puedo abrir mi corazón? De acá no sale. Voy a confesar un pecado. Pecado número 327. Uno de mis grandes miedos en la vida, y yo creo que como que fui maldecido con esta palabra, era la palabra inútil. Mi padre siempre fue un hombre de acción. Mi padre era un hombre de trabajo. Era un hombre ya que lo que hacía lo convertía en dinero. O sea, él trabajaba y siempre trabajó para alimentarnos a nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir bien. Pero todo lo que él era práctico, yo no era práctico. Y uno de los pequeños problemas de mi padre es que mi padre no era un buen maestro para enseñar. Entonces cada vez que quería enseñarme algo, ya como yo era muy lento para hacerlo, y él quería que yo aprendiera rápido, generalmente, ¿quién terminaba haciendo las cosas? ¿Quién era? Él. Y como él, cierto, quería desahogarse de su problema, me acusaba de inútil, de flojo, de un bueno para nada, y ese tipo de palabras marcaron mi vida durante muchos y muchos años. Recuerdo que un día fui a trabajar. Bueno, no es que no trabajé, siempre trabajé, ¿no? Pero recuerdo que en uno de esos trabajos que conseguía como vendedor y tenía que vender unas cosas de motor para los vehículos. Y obviamente uno tenía que salir ofreciendo por diferentes tiendas porque era una fábrica y al final premiaban al que vendía más. Y yo recuerdo que buscaba en las agendas e iba buscando y tratando de vender. Me sentía tan angustiado y con tanto temor. Me sentía un fracasado. O sea, todavía ni comenzaba a vender y ya me sentía un fracasado. ¿Conocen gente así? Gente que todavía ni lo intenta y ya se siente una fracasada. Una persona que no le quedó bien la torta o que no le quedó bien la comida, que no le quedaron bien los productos, no sé, cosas. Y esa maldición, ¿cierto? En mi vida estaba tan fuerte que un día salí de una tienda y en la tienda me dijeron, venga a tal hora. Y yo me senté en una esquina y me puse a llorar. Y ya era viejo, no te voy a decir que la tenía. Y yo dije, yo nunca voy a ser bueno para esto. Yo nunca voy a aprender a vender. Yo nunca voy a poder hacer esto en mi vida. ¿Por qué? Porque yo tenía en mi mente y en mis oídos la palabra, eres un inútil. Es terrible. ¿Y sabes qué? A fin de mes, el dueño de la fábrica me llama y me dice, Daniel, yo quiero felicitarlo, porque el hombre que más vendió este mes fue usted. Pero a pesar de todas esas cosas, yo seguía sin creer. Y cuando yo llegué a Cristo, me sentía tan inútil, que yo le dije, Señor, yo no sé cantar. No sé si ustedes ya habrán descubierto eso. Es tan difícil descubrirlo. ¿Ya? No sé cantar. En aquella época no sabía predicar. En aquella época no sabía enseñar. En aquella época no sabía nada. Y yo le dije, Dios, yo no sé nada. Pero sí una cosa sí sé hacer. Y es orar. Y recuerdo que el primer tiempo de mi vida cristiana fue sencillamente hablar y hablar con Dios. Y en el proceso de la iglesia y del ministerio en el cual sirvo hoy, Dios me empezó a enseñar, como lo de Onésimo para aquellos que saben, cómo Dios podría cambiarme de una vida inútil a una vida útil. De un ser considerado menos que la nada misma a un servidor del reino de Dios. Y entendí que todo cristiano que llegaba a Cristo se transformaba o podía transformarse en una persona útil.
que sirviera y que trabajara en el reino de Dios. Todos nosotros somos llamados a trabajar, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más delgado hasta el más gordo. No lo vamos a mandar a correr al más gordito, más flaquito sí. Vamos, pero todos deben trabajar. Quiero que busques Juan, capítulo 4, versículo 34. Juan, capítulo 4, versículo 34. ¿Quién lo puede leer? Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Jesucristo tenía las cosas muy claras cuando Él vino a la tierra. Y se puede resumir en dos cosas: hacer la voluntad de Dios y terminar la obra que Dios le encomendó. Hacer la voluntad de Dios y terminar la obra que Dios le encomendó. Si tú esta noche tomas la decisión de decirle: Señor, yo quiero servirte, y le preguntas a Dios: ¿cuál es aquello que tú quieres que yo haga? Seguramente lo primero que Dios te va a hablar es hacer su voluntad. Hacer su voluntad no es algo teórico. Hacer su voluntad no es algo místico. No es algo religioso. La voluntad de Dios debe activar nuestra voluntad. Debe activar nuestro hacer. Es imposible hacer la voluntad de Dios si nosotros no hacemos, no activamos, no actuamos. Muy pocas personas a veces quieren enterarse de lo que Dios quiere hacer de ellos. Porque cuando tú le preguntes a Dios, seguramente Dios te va a llevar a renunciar a algunas cosas. Seguramente Dios te va a llevar a dejar algunas cosas. Y eso va a involucrar cambios. Y los cambios a veces dan miedo. Sobre todo cuando el Señor te saca de una plataforma que es tu seguridad para llevarte a una plataforma de dependencia a un 100% en el Señor. Pero la voluntad de Dios siempre será buena, será agradable y será perfecta. ¿Cómo será la voluntad de Dios? ¿Cómo será la voluntad de Dios? ¿Cómo será la voluntad de Dios? Eso, maestro. ¿Cómo será la voluntad de Dios? Ok. Ahora aclaremos una cosa. No se enoje conmigo. ¿Ya? Aunque la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta, no siempre será buena y agradable y perfecta para ti. ¿Están aquí? Aunque la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta, no siempre hacer la voluntad de Dios es agradable para ti. Porque hay cosas que Dios sabe que es lo más agradable, ¿ya? Pero en tu humanidad no es agradable. Por ejemplo, de pronto Dios te dice: deja esto y haz esta otra cosa. Pero para ti es muy agradable hacer lo que estás haciendo. Es muy sano y es muy bueno lo que tú estás haciendo. Y Dios te habla y te pide algo que para ti es desagradable. ¿Será que Dios te puede pedir algo que para ti es desagradable? Sí. Por ejemplo, confesar pecados. Uy, qué desagradable que es, ¿no?
Estudiar en un instituto. Ay, estudiar en un instituto. En mi caso, dejar el trabajo para trabajar a tiempo completo en el reino de Dios, que es un trabajo. Entender que el servicio en el reino es un trabajo. Mucha gente, yo sé que ustedes no, o quizás sí, pero mucha gente ve su trabajo, mira, así. No, yo no voy a la iglesia porque tengo que trabajar. Pero así, ¿no? Estoy hablando de otra gente. Dice, no, yo no puedo, mira, lo siento, yo no puedo hacerme cargo del grupo musical porque tengo que trabajar. Y trabajar en el grupo musical me quita tiempo. Oh, voy a la casa del Señor, voy a la casa del Creador, voy a la casa del que hizo los cielos y la tierra, y el Señor me pide trabajar en la alabanza. No, porque estoy trabajando. Pero es que la Biblia también dice que tengo que preocuparme de mi familia, tengo que preocuparme de mi esposa, tengo que preocuparme de mis hijos. Y Dios te dice, sirve en la iglesia. No, pero es que lo importante para... No. La voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Pedro, deja la barca, sígueme. Pero Señor, es el mejor día de pesca. Juan, deja las redes y sígueme. No, es que estoy con mi papá Zebedeo y tengo que ayudarlo a trabajar para poder conseguir la finanza. No, lo que pasa es que la Biblia en aquel tiempo, Dios necesitaba llamar a personas así. Pregunta, ¿en este tiempo no lo necesita? En este tiempo la cosa no es así. ¿Cómo es la relación con Dios? Lo primero que Dios te va a demandar es hacer su voluntad. En otro campamento, en otra predicación, voy a hablar, si me acuerdo, ¿no? Porque a veces cambio los mensajes, de la paradoja bíblica frente a la vida. Que esa es una palabra media rara, ¿no? Una paradoja, porque las Escrituras tienen paradojas que no son comprensibles de la razón humana, pero se entienden con Dios. ¿Por qué soy tan enfático en esto? Porque la segunda cosa que Jesús hace, Jesús, no yo, es Jesús. Jesús vino para cumplir una obra. ¿Y cuál fue la obra? La obra que le dio ¿quién? Le dio su Padre. Pregúntale a Dios si tiene una obra para ti. Pregúntale a Dios si Dios no tiene un llamado para ti. Pregúntale a Dios. El líder, que ya ahora es un mentor, ya no es líder de nuestro ministerio, fundador de Juventud con una Misión, tenía 12 años. 12 años cuando él tuvo una visión. Y en esa visión ya había un pasaje bíblico que decía ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Tenía 18 años cuando él tuvo una visión en una iglesia y veía olas. Y sobre esas olas, jóvenes que llegaban a todos los rincones del mundo. A los 21 años, él comenzó a salir con un grupo de misioneros o de amigos de la universidad a tener diferentes experiencias misioneras en diferentes países. Han pasado más de 50 años de eso. Hoy en día el Ministerio de Juventud con una Misión está en más de 180 países, trabajando con alrededor de 25.000 obreros a tiempo completo y tiene más de 1.200 lugares diferentes donde existe Jocum en este momento. Una persona
El otro día me preguntaba, ¿y usted conoce todas las bases de Jucún? No conozco todas las bases de Jucún. Solamente en el Brasil tenemos alrededor de 40 bases. Un día, la tía de este hombre llegó a ofrecerle mucho dinero para que él pudiera terminar sus cursos universitarios y dejar lo que Dios le había llamado. Y creo que hoy en día eso sonaría tan extraño, pero Dios le había hablado a este hombre y este hombre estaba tan convencido de lo que Dios le había hablado que no estuvo dispuesta a aceptar ese dinero. Y gracias a Dios que no lo aceptó, porque hoy en día ya él ha ganado mucho, pero mucho más haciendo la obra que Dios le ha encomendado. 3 cosas que yo quiero destacar contigo. 3 pequeñas cosas. 3 pequeños inconvenientes, ¿ya?, que pueden producirse en la vida de una persona cuando él se convierte, cuando llega a Dios, cuando se transforma en cristiana, ¿ya?, o cuando es llamado al ministerio. Número 1, no darle valor, mejor dicho, no darle el valor que merece al llamado de Dios. Repito, no darle el valor que merece al llamado de Dios. Hay personas que van a una iglesia y están en la iglesia. Hay personas que ese es el valor que le dan. Un valor donde un ministro puede orar por ellos, ellos regresan a sus casas y se van bendecidos porque el ministro ora por ellos. Pero hay personas que llegan al Señor y le dan un valor a Dios y un valor a su vida frente al llamado del Señor. Cuando Dios te llama, solo tú eres la única persona que le puede dar valor al llamado del Señor en tu vida. No hay absolutamente nadie que pueda valorar lo que Dios ha puesto en tus manos. Tú no puedes obligarle a la gente que te obligue, o sea, que valoren tu llamado. No les puedes obligar, pero sí tú puedes hacer que ellos reconozcan lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Me explico? Tú no le puedes obligar a una compañera tuya y decirle, oye, créeme, si yo ahora soy cristiana. Créeme. No le puedes obligar a tu compañera, pero sí, ella puede, cierto, ver el valor que tú le estás dando a tu cristianismo. Cuando, por ejemplo, te invitan a fumar, ¿y tú qué le vas a decir? Señor, perdóname esta vez. ¿Ah? Señor, mañana comienzo. ¡No! Tú eres la única persona que le puede dar valor a tu vida en Cristo. Nadie más lo puede hacer por ti. Eres tú quien le da valor, no es tu madre, eres tú. Número 2. Dejarse llevar por aquellos que no valoran el trabajo en el ministerio. Dejarse llevar por aquellos que no valoran el trabajo en el ministerio. El peor error que puedes cometer en tu vida es como acomodarte a las circunstancias. No podés acomodarte a las circunstancias, porque mucha gente no valora el cristianismo. Tus compañeros de trabajo van a trabajar mucho, porque su valor está en ¿qué? Está en el trabajo. Está en el trabajo, en producir. ¿Me explico? Si tu valor está en el llamado de Dios, eres tú la única persona que puede valorar ese llamado y no dejarse guiar por las circunstancias y no dejarse llevar con los objetivos. Recuerdo, yo estaba dirigiendo un ministerio, había comenzado a dirigir una escuela bíblica que dirigí por más de 10 años. Y empecé a tener algunos problemas financieros. ¿Tú nunca tuviste problemas financieros? ¿Nunca te faltó la moneda en el bolsillo? Bueno, a mí me empezó a faltar la moneda ni para el chicle tenía. Y empecé a trabajar, salí a trabajar, ya trabajé una semana en construcción
construimos una casa, bueno, no construimos, yo ayudé a pasar los clavos, ¿no? Ya, estaba ahí, ¿no? Haciendo solamente algunas cositas. Cuando terminó la semana, me dieron el sueldo. Yo llegué a la casa, estaba recién casado, ¿no? Yo no recién casado, la casa sí, no teníamos mucho que vivir, pero venía con mi primer sueldo. Al día siguiente me enfermé y caí hospitalizado. Estuve 5 días hospitalizado y un mes en recuperación. Perdí el trabajo y todo lo que había recibido lo gasté en los remedios. Y yo me empecé a preguntar, Dios, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué no puedo permanecer en un trabajo? Y el Señor me dijo, yo quiero que tú trabajes, pero no en lo que tú crees que debes trabajar. Y empecé a trabajar en el ministerio 100%. Mi padre me decía, pero Daniel, ¿cómo vas a ganar dinero allí si nadie te paga? Y es verdad. ¿Cómo vas a ganar dinero allí si tú tienes que pagar más encima? No lo sabía, pero sabía que Dios quería que yo hiciera eso. Un día había nacido mi primera hija, chiquita, y yo estoy corrigiendo unos trabajos porque es una escuela muy académica. Estaba corrigiendo algunos trabajos bíblicos y yo veo que mi esposa se pasea con el bebé, ¿no? Así como las hermanas se pasean con el bebé. Y yo estaba corrigiendo, ¿no? Y de pronto yo veía, ¿se acuerdan la partecita blanca? La parte chiquita. Una mirada así, hermano. Y yo sentía esa mirada como unos pequeños flechazos, así. Y de pronto lanza, ¿no? Lanza la primera flecha. Se acabó el gas. Y yo sabía hacia dónde iba eso. Se acabó el gas. Se acabó el gas. Hay que calentar la leche a la bebé. Y yo seguía corrigiendo. Yo ya me estaba asustando, ¿no? Y me miran y me dicen, ¿qué vamos a hacer? Eso era como para captar más la atención, porque después venía lo siguiente. Y yo le dije, bueno, confiar en el Señor. Y ella me mira y me dice, no tenemos para comer. Y yo dije, ¿yo qué quieres que haga? Tú eres el hombre de la casa, me dijo. ¿Viste ese? Yo sé que ustedes nunca usaron esta palabra. Tú eres el hombre de la casa. Tú tienes la obligación de traer el dinero. Yo la miro y yo no sé de dónde le dije eso. Y le dije, ¿sabes, amor? Nuestra vida es una vida ministerial. Y en esto, quien debe proveernos es Dios. Es Dios que nos va a proveer. Ella se enojó, cerró cariñosamente la puerta. Ya del dormitorio, y yo me quedé en el comedor. Pero no pasaron ni 5 minutos y golpearon la puerta. Ni 5 minutos. Yo abro y aparece un joven y dijo, yo traía una ofrenda, pero sentí que como que estaban medio ocupados. Sabíamos cómo estaban conectando. Si quiere vengo después. Y me dije, no necesita venir después. Él traía una ofrenda. Y en esa ofrenda, ¿sabe lo que venía? El dinero exacto para la garrafa de gas. Y en los últimos 21 años que llevamos casados, 20 años desde esa experiencia hasta ahora, toda nuestra vida ha sido así. Solo tú puedes darle ese valor. Hay gente que ve a una persona como yo y dice, este tipo está perdiendo su tiempo. Son muchachos locos que no saben qué están haciendo de su vida. Deben de estudiar, deben trabajar, deben de hacer esto, deben de hacer lo otro, porque creen que trabajar es ponerse bajo un amo al cual les sirven y les da un montón de dinero. Sin embargo, en estos últimos años Dios me ha dado el privilegio de estar en tantos y tantos países. La próxima semana, a esta hora, yo voy a estar en Perú compartiendo la palabra del Señor. Y créanme, Dios es real. Pero solo tú le puedes dar ese valor. Ni un concilio, ni un grupo de pastores,
ni nadie le puede dar el valor que solo tú le puedes dar. Amén. Número 3. Creer. Y ahí entramos al tema de esta mañana. Creer que lo que otros hacen es más importante que lo que hacemos para Dios. Eso es un defecto terrible. Creer, ¿ya?, que lo que los otros hacen es más importante que lo que nosotros hacemos para Dios. Repito la idea. Creer que lo que los otros hacen es más importante que lo que nosotros hacemos para Dios. El trabajo de Satanás, el diablo, es precisamente ese: hacernos creer que el servicio en la iglesia, que el trabajo en la iglesia, que el servicio en el reino de Dios, que el servicio en el ministerio no tiene tanto valor como hacer otras cosas. El grave problema existe, ¿cierto?, cuando nosotros miramos lo que otros hacen y los vemos como cosas tremendas, como cosas increíbles, como cosas maravillosas. Pero en los años que yo llevo, déjeme decirle que he visto reinos levantarse y reinos caer. Y cuando Dios te llama al trabajo, a la obra de Dios, a servir al Señor, no importa los reinos que otros edifiquen. No se preocupe cuántos palacios levanten otros. Usted preocúpese de darle valor y creer que lo que Dios está haciendo con usted es sumamente importante. ¿Amén? A mí me pasaba esto. Quizá a usted nunca le pasó. Quería servir al Señor y quería un llamado. Conferencia que había, iba. Encuentro que había, ahí estaba yo. ¿Ya? Gran congreso, Cava en Pozo Nuevo, ¿no? Gran campaña de avivamiento y de unción triple, cuántica, elevada a la potencia de 5, y ahí estaba yo. Y cuando el predicador hacía el llamado, uy, hermano, ahí estaba yo. Y no sé si a ustedes les pasó alguna vez, pero a mí me pasaba. De pronto yo escuchaba, porque uno escucha, la oración que el predicador hacía del que estaba al lado contigo. Y te ponía la mano y le decía: oh, Dios te está llamando a algo grande. Oh, Dios te va a llevar a las naciones, te va a dar un auto 0 kilómetros y te va a poner en un jet privado y cosas así, ¿no? ¿Ya? Y tú escuchabas la oración y ahora me toca a mí. Y cuando llegaba donde estaba yo, ponía la mano y decía: y pasaba al siguiente. ¿Nunca les pasó eso? Es terrible. Era terrible. A mí me pasó no sé cuántas veces esa situación. Pero queridos, toda persona que es llamada al reino de Dios es llamada a trabajar. Toda persona que viene a Cristo es llamada a trabajar. En el reino de Dios no existen los cesantes. Dios tiene una obra para ti. Tú puedes vivir toda tu vida trabajando para ti, pero mi consejo es que tú trabajes para Él y la historia de tu vida va a ser transformada. Dale valor a los dones que Dios ha puesto en tu vida. Si Dios te ha puesto, ¿cierto?, para cocinar cosas ricas, no menosprecies lo que hacen tus manos, porque lo comemos con mucha ganas. Amén. Solo tú le puedes dar ese valor. Si Dios te ha llamado a levantar, ¿cierto?, no sé, por los juguetes Fútbol Club, dale valor, solo tú le puedes dar valor. Si Dios te ha llamado, ¿cierto?, yo que sé, cartonero por Cristo, se me ocurre. Solo tú le puedes dar valor. Pero Dios quiere que tú trabajes. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22.
Ya casi termino. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Correcto, Santiago 1, 22. ¿Quién lo puede leer fuerte, grande? No, fuerte, con mucha calma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. No lo digo yo, ¿ya? Lo dice la Biblia, ¿ya? Dice que nosotros no debemos ser solamente oidores de la palabra, sino que debemos de ser hacedores de la palabra. O sea, toda palabra que Dios te da involucra acción. Toda palabra que Dios te da involucra movimiento. Y es un absurdo, como yo les decía, cuando yo me crié en la iglesia, yo me aprendí pasajes de memoria. Me aprendí, mira, no sé cuántas predicaciones, no sé cuántas canciones, cuántas enseñanzas, pero todo era una rutina. Todo era algo vacío, todo era algo sin vida. Hasta cuando yo entendí que yo podía jugar un rol fundamental en la obra de Dios. Y si es una obra eterna, mucho mejor. Hace unos años atrás, veníamos viajando con un grupo de pastores, veníamos de una ciudad a otra ciudad de regreso a casa, eran como las 2 de la mañana, habíamos estado predicando en diferentes iglesias con un grupo de amigos pastores y en medio del camino sufrimos un accidente. El chofer se durmió, bueno, yo iba al lado de él, se supone que yo tenía que mantenerlo despierto. Y parece que yo también me dormí. O iba cantando y se durmió. Bueno, pero todo fue tan rápido, porque en un momento yo lo veo, y lo veo con los ojos abiertos, y le pregunto cómo estás, y me dijo que estaba bien. Pero creo que hay choferes que tienen la habilidad de hablar durmiendo e ir con los ojos abiertos. Créame que hay gente así, porque son choferes, saben eso. Pero no pasaron ni 2 o 3 minutos, yo veo en la carretera recta, pero yo veo que este hombre, veo una curva en la carretera, mejor dicho, y yo veo que este hombre sigue derecho. Y lo único que yo siento es un impacto con una roca o con algo que vi ahí. El vehículo chocó tan fuerte que saltó hacia arriba, después volvió a pegar en el suelo y volvió a saltar hacia arriba. Y lo único que yo hice fue gritar. Después mis amigos se reían de mí, después que pasó todo el peligro, se reían porque parece que mi grito no fue un grito así muy... Y con esto yo quiero abrir mi corazón. En el momento que estaba sucediendo eso, yo no pensé que era cristiano. Yo no pensé que me iba a ir con el Señor, porque hay gente que sí, muy madura en esto, yo no. ¿Tá? A mí me gusta vivir en esta tierra. ¿Ya? No pensé que me iba a ir con el Señor y que hay calles de oro, mar de cristal, y que uno lo pasa bacán allá arriba, ¿ya? Y todo. No, yo cuando logró detenerse el vehículo, yo solté, gracias a Dios andaba con el cinto, porque si no hubiera salido por el vidrio. Yo bajé, la puerta estaba totalmente destruida. La primera reacción que uno tiene es tocarse si tenés algo y mirar si los amigos estaban bien. ¿Ya? Y hice la oración más sincera de mi vida. Nunca me voy a olvidar de esa oración. Yo le dije, Dios, yo sé que algún día me voy a morir, pero Señor, yo no me quiero ir así. Yo sentí la muerte en mi cuerpo y sentí la fragilidad de la vida. Tuve la sensación que en cualquier momento, como lo que te pasó a ti en ese viaje, o sea, la sensación que en cualquier momento tú puedes dejar de existir.
Llegué de mañana, temprano en la mañana, a casa. La puerta de mi casa estaba abierta y yo entro al dormitorio y mi esposa estaba durmiendo con mis 2 hijas pequeñas. Yo me quedé como por media hora mirándolas, porque hace un momento atrás yo pensaba que nunca más las iba a volver a ver. Y créame, era como haber vuelto a vivir. Yo sentía la respiración, sentía el aire, miraba a mis hijas, miraba a mi esposa y era como volver a enamorarme. De pronto mi esposa se despierta y no sé con qué cara estaba. Y me dice, ¿y vos? Ella no tenía idea. ¿Te pasó algo? Y yo entendí una cosa ese día. Ese día yo entendí que la vida es tan frágil, que cuando Dios te pida hacer algo sobre esta tierra, te vas a dar cuenta que tu vida es un paréntesis en la existencia de la humanidad. Es un breve paréntesis en la existencia de la historia de los hombres. Y si tú eres un hombre de fe, tú crees en la eternidad. La existencia es demasiado corta sobre esta tierra. Por eso es tan importante oír y hacer. Dios tiene algo para que tú hagas sobre esta tierra. Dios tiene una misión y yo se lo dije el primer día. Una misión. Y tú debes cumplir esa misión sobre esta tierra. Tú la debes cumplir. Y con esto termino ahora sí. Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago capítulo 2, versículo 17. ¿Quién lo puede leer? Santiago. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Es imposible tener fe sin acción. Es imposible dar testimonio de nuestra fe si no hay obras. Lo que pone en evidencia nuestra fe son las obras. No lo digo yo, lo dice Santiago. La fe, si no tiene una acción, si no tiene un paso, es muerta. No puedo creer en alguien a quien no le obedezco. No puedo ser un seguidor de alguien ya de quien yo no voy caminando con él. La vida es así. Y Dios quiere que la evidencia máxima de tu fe sea tu acción. Como decíamos al principio, el perdón es una acción. La obediencia es una acción. El servicio es una acción. He visto trabajar a varios de ustedes, limpiando la mesa, ya trabajando en el campo, recogiendo las cosas, ¿cierto? Eso es acción. Eso es vida. Y eso lo hicieron ustedes. ¿Me explico? ¿Ya? Cada vez que ustedes vengan y ya sean viejitos, van a mirar esa mesa y van a decir, hace 20 años, 40 años que yo limpiaba esa mesa. La fe sin obra es muerta. Pone a andar la fe que el Señor te ha dado y verás la gloria de Dios. Póngase de pie. Reconozcan a quienes trabajan entre ustedes, porque lo mejor en la vida es ver a una persona que sirve al Señor. El testimonio más tremendo que yo tengo de mis pastores es su trabajo, es su acción. Cuando mi padre murió, mi padre, fui sorprendido
En una mañana, cuando yo vi a mis pastores llegando a la ciudad donde yo estaba con mi padre. Y esa historia jamás se olvida. Son pequeñas situaciones prácticas que ponen en evidencia el servicio. Solo se puede ser pastor cuando se pastorea. Solo se puede ser maestro cuando se enseña. ¿Me explico? Solo se puede ser un siervo cuando se sirve. No se es apóstol cuando alguien te unge. Se es apóstol cuando tú tienes el sello de tu trabajo que demuestra tu apostolado. Amén. Cierra sus ojos. Usted está aquí para trabajar. Desde el más pequeño al más grande. Pregúntale al Señor si has sentido que la iglesia ha sido aburrida, si has tenido la sensación que tu fe ha menguado, si tienes la sensación que los años están pasando y que la vida no tiene sentido, como he dicho todos estos días. Hay algo poderoso que Dios quiere sembrar sobre tu vida. Hay algo maravilloso, una obra maravillosa y grande, como lo que hizo con Moisés, como lo que hizo con Pablo, como lo que hizo con el joven Timoteo, como lo que hizo con Débora y con Ruth. Hay una obra, hay un trabajo que Dios te tiene sobre esta tierra, y yo voy a orar en esta noche para que el Espíritu Santo te convenza y te hable de este mensaje y que te lo recuerde estés donde estés. Señor, yo quiero darte tantas gracias por este grupo de personas. Señor, quiero darte las gracias porque tú nos has introducido en el reino de Dios. Pero no solamente queremos ver el reino de Dios, queremos entrar en tu reino. Señor, trabajar en tu obra. Señor, Dios, da nuestras vidas en servicio de la obra que tú le has entregado a la iglesia. Para, Señor, que este mundo entienda que tú eres real. Mantenga sus ojos cerrados. Tengo una palabra para darte. Dios escogió manifestar su presencia a través de las personas. Dios podría hacerse presente, Dios podría visitar, Jesús podría caminar por esta tierra hoy, pero Él escogió hacerse presente a través de tu vida. Tú eres el representante de Jesús en esta tierra. Tú tienes su espíritu, tú tienes los dones que Él te ha dado, tú tienes la unción que Él te ha dado. Él te ha entregado capacidades maravillosas. Y yo oro para que esa juventud que está en ti pueda ser desatada, pueda ser liberada y pueda ver la obra de Jesús a través de tu vida. Tú eres el representante. A través de tus manos los enfermos tienen que ser sanados. A través de tus palabras las personas deben convertirse. A través de tu producción, de la gracia que Dios ha puesto en ti y de la fe que Él te ha dado, debes hacer de esta vida algo de valor, precioso, maravilloso para ti. Señor, gracias. Gracias porque tú estás aquí. Gracias porque, como dice tu palabra, tú trabajas y el Padre también trabaja. Señor, dales a mis hermanos un trabajo digno. Dale un trabajo digno. Señor, digno de la obra a la cual tú le has llamado.
Señor, si hay aquí un niño, un jovencito, al cual tú le quieres dar un gran ministerio, Señor, yo oro que tú traigas visión, que traigas una revelación, que traigas una palabra a su mente y que lo empieces a preparar. Señor, si hay alguien, si hay una persona en este lugar, que este mensaje fue una confirmación, Señor, yo oro que tú reafirmes esta palabra sobre su vida y que pueda valorar los dones que tú le has dado, que pueda valorar el llamado que tú le has dado, independiente de lo que otros piensen. Señor, si hay alguien aquí que fue dañado por el ministerio, que fue dañado, Señor, por la obra de otras personas, y esto está lastimando el llamado que tú tienes para esta persona, yo oro, Señor, que tú le des el poder del perdón y la capacidad de recibir este llamamiento. Mantenga sus ojos cerrados. He conocido a hijos de pastores llamados al pastorado, pero por las heridas que recibieron en el ministerio de su padre o de su madre, les ha costado tanto poder aceptar el llamamiento de Dios en sus vidas. Hay personas que han sido llamadas al servicio de la iglesia, pero han visto tantas cosas dentro de la iglesia, tantas cosas negativas, incorrectas, que se les ha hecho tan difícil poder servir dentro de la iglesia. Que Dios te dé la gracia para discernir que independiente de lo que suceda dentro de una iglesia, lo que Dios te ha pedido que hagas dentro de la iglesia, hágalo, porque su voluntad es buena y es agradable. Con esto, Padre, queremos cortar cualquier tipo de maldición, cualquier tipo de enfermedad del alma, Señor, cualquier tipo de maldición que va en contra de nuestro llamado. Señor, acalla las voces de los que nos menosprecian y pone en alto lo que tú nos has dicho que harías a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Si usted cree a esta palabra, dele gracias a Jesús con un fuerte aplauso. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Están haciendo. Pastor de un anuncio. Aleluya. Bueno, Jesús viene. Cristo viene. Cristo viene. Amén.